Hola a todos, amantes de la curiosidad y de las historias que nos hacen pensar. ¿Están listos para un viaje donde lo que es real se encuentra con lo que es casi real? Miren bien esta imagen. ¿Qué les parece? ¿Es un bebé de verdad? Es imposible, ¿verdad? ¿O quizá no? ¿Por qué alguien desearía tener una muñeca pero tan real? Yo soy Elena del canal Padres e Hijos. Y hoy vamos a sumergirnos en un universo que parece salido de un sueño o de una película, el de los bebés reborn. Pero no piensen que este video es solo sobre muñecas bonitas, para nada. Iremos mucho más allá de la superficie, explorando un mundo de emociones, de arte y de necesidades humanas profundas. ¿Alguna vez se han preguntado qué lleva a alguien a cuidar de uno de estos bebés con tanto cariño? O quizás, ¿cuál es el impacto que tienen en nuestras vidas y en nuestras familias? Imaginen por un momento la historia de Paula, de Guadalajara, una mujer con un vacío en el corazón. Después de un luto muy difícil, ella encontró en un reborn un consuelo inesperado. ¿Cómo un trozo de plástico puede tener un significado tan profundo para alguien? ¿Cómo esta conexión, que puede parecer extraña para algunos, transforma la vida de quien la vive? Es precisamente eso lo que vamos a descubrir juntos. En esta conversación vamos a desvelar desde la increíble realidad detrás de la creación de estos bebés, pasando por las razones profundas que llevan a las personas a tenerlos. Algunas de ellas les van a sorprender, y explorando los efectos psicológicos y sociales, tanto los positivos como los desafíos. Además, vamos a entender cómo los bebés reborn se están utilizando incluso en terapias para ayudar a las personas a lidiar con pérdidas y ansiedad. Y por supuesto, nos preguntaremos, ¿dónde termina la realidad y comienza la simulación? Esa es una pregunta que vale la pena discutir. Entonces, ¿preparados para desvelar este misterio y entender la belleza y la complejidad detrás de los bebés reborn? Asegúrense de dejar su like, de compartir este video con quien pueda interesarle y de quedarse hasta el final, porque lo que viene, les garantizo, les hará pensar. ¿Comenzamos este viaje? ¿Qué son los bebés reborn? Una realidad increíble. En la sección anterior, comenzamos nuestro viaje con una pregunta. Al final, lo que vieron, ¿era un bebé de verdad? La respuesta es no, no lo era. Pero lo que presenciaron es lo que llamamos un bebé reborn, y cada día que pasa se vuelven más y más realistas. ¿Saben de dónde vienen? ¿Y cómo una muñeca puede ser tan increíblemente parecida a un bebé de verdad? Estos bebés reborn son en realidad muñecas de arte hiperrealistas, creadas por artistas increíblemente talentosos. La palabra reborn significa renacido, y proviene de la técnica de tomar una muñeca industrial y transformarla, o renacerla, en una obra de arte que imita con perfección la apariencia y la sensación de un bebé recién nacido. Parece mágico, ¿verdad? Pero es pura arte y técnica. Vamos a ver qué hace que un bebé reborn sea tan especial. El proceso de creación de un bebé reborn es algo que roza la alquimia. No es simplemente pintar una muñeca. Los artistas reborners trabajan con capas y más capas de pintura translúcida, creando la complejidad de la piel de un bebé real. Reproducen las venas, las marcas de nacimiento, el color del rostro, las uñas e incluso el brillo húmedo de los ojos. El cabello se implanta hilo por hilo. Sí, hilo por hilo. Con mohair o cabello humano, dando una textura y una caída que nos engañan fácilmente. Imaginen el nivel de dedicación. Es casi como dar a luz de nuevo, pero a una obra de arte. ¿Han pensado en tener algo tan perfectamente hecho que parezca vivo? Además de la estética, el peso y la sensación de un reborn se replican cuidadosamente para imitar a un bebé de verdad. Se rellenan con materiales que les dan un peso similar al de un recién nacido, y sus miembros están articulados para que puedan cargarlos, acunarlos e incluso vestirlos como si fueran reales. Existen reborns de bebés prematuros, recién nacidos, bebés de algunos meses, e incluso de niños más grandes, o lo que llamamos toddlers. Y créanme, hasta algunos artistas crean bebés animales reborn. ¿Pero por qué tanto esfuerzo?
¿Qué mueve esta pasión por la creación y la posesión de algo tan increíblemente real? El arte del reborn no es solo sobre realismo visual, es sobre evocar una sensación. Es sobre la experiencia táctil, visual y emocional de interactuar con algo que despierta nuestros instintos más primarios de cuidado y afecto. ¿Alguna vez se han visto mirando algo y sintiendo una conexión instantánea? Con los reborns, esa conexión es a menudo profunda e instantánea. Es como la diferencia entre ver una foto de un paisaje y estar realmente allí, sintiendo el viento, el olor, el sol. El reborn busca esa inmersión sensorial. Entonces, ¿cómo esta creación, tan elaborada y detallada, puede encajar en la dinámica de una familia? ¿Es solo un objeto de colección o algo más? Es una extensión de la búsqueda humana de conexión, de ternura, de un toque de belleza y significado en nuestro día a día. Piensen en ello mientras avanzamos. Si ya se han sorprendido con la realidad de los reborns, dejen un comentario y compartan esta sorpresa. Las causas. ¿Por qué la gente adquiere bebés reborn? En la sección anterior, vimos que los bebés reborn son verdaderas obras de arte, con un realismo que nos impresiona. Pero ahora, la pregunta que no se calla es, ¿por qué alguien se sentiría motivado a adquirir uno de estos bebés? La respuesta, créanme, es tan compleja y multifacética como la propia naturaleza humana. Y a menudo está ligada a necesidades emocionales muy profundas. ¿Han pensado que, detrás de una muñeca, puede existir una historia de luto, de esperanza o incluso de preparación para un nuevo capítulo en la vida? Una de las causas más significativas y, quizás, la más conmovedora es el duelo y la pérdida. Piensen en la historia de Lucía, una madre de la Ciudad de México. Ella pasó por el dolor inefable de perder a su bebé durante la gestación. El vacío que quedó era inmenso, un agujero que parecía imposible de llenar. Meses después, una amiga le presentó un bebé reborn. Al sostenerlo, Lucía sintió algo inesperado, un pedacito de consuelo. Cuidar de este reborn no reemplazó a su hijo, pero le permitió expresar el amor y el cuidado que aún sentía, de una forma tangible. Es como si el acto de nutrir, de acariciar, de vestir, ayudara a exteriorizar un poco de ese dolor interno, transformándolo en algo que se podía cuidar. El luto es un camino solitario, pero la búsqueda de formas de expresar el amor que quedó es universal. ¿Alguna vez han sentido la necesidad de llenar un vacío con algo que les recordara un cariño? Pero no es solo el luto directo lo que impulsa esta búsqueda. Muchos padres, cuyos hijos han crecido y dejado el hogar, enfrentan el llamado síndrome del nido vacío. La casa, antes llena de risas y movimiento, se vuelve silenciosa. Para estas personas, un bebé reborn puede revivir la alegría de la paternidad y la maternidad. Es una forma de mantener viva la llama del cuidado, de sentirse útil y amado en el papel de cuidador, aunque el bebé no sea de carne y hueso. No se trata de reemplazar a un hijo, sino de mantener viva una parte de la identidad que fue tan importante. ¿Y qué decir de aquellos que sueñan con ser padres, pero aún no pueden, o que se están preparando para ello? Otra motivación poderosa es la preparación para la parentalidad. Jóvenes parejas o individuos que desean tener hijos en el futuro, pero aún no se sienten listos, pueden usar los bebés reborn como una especie de entrenamiento. Aprenden sobre la rutina de cuidar a un bebé, el manejo, los cambios de pañal, la alimentación. Sí, algunas hasta maman con un biberón adaptado, lo que da una noción más real de la responsabilidad y la rutina que un bebé de verdad exige. Es como un ensayo general, una forma de disminuir la ansiedad y construir confianza antes del gran día. Es como un músico ensayando una pieza compleja antes de una presentación. La práctica, aunque con una simulación, prepara para la realidad. Y claro, no podemos olvidar el coleccionismo y la apreciación artística. Para muchos, un bebé reborn es una obra de arte única,
Hay coleccionistas que ven en estas muñecas la belleza de la escultura y la pintura, y se encantan con el talento de los artistas. Para ellos es un hobby, una pasión por el arte y por la perfección en los detalles. Aprecian la rareza, la exclusividad y la belleza de estas creaciones. ¿Puedes entender por qué alguien se dedicaría tanto a una colección de arte que imita bebés? Deja tu opinión en los comentarios. Al final de cuentas, ya sea para llenar un vacío dejado por la pérdida, para revivir la alegría de cuidar, para prepararse para el futuro o simplemente por amor al arte, la adquisición de un bebé reborn nace de una necesidad humana fundamental, la de amar y ser amado, de cuidar y de tener un propósito. ¿Y cómo puede la familia apoyar a un miembro que busca este consuelo o esta pasión? Es fundamental que haya diálogo, comprensión y, sobre todo, empatía. Entender que el reborn no es un escape de la realidad, sino una forma de lidiar con ella de manera saludable, es el primer paso para el apoyo familiar. Efectos psicológicos y sociales. El impacto del bebé reborn. En las secciones anteriores, desvelamos el increíble arte de los bebés reborn y las razones conmovedoras que llevan a las personas a abrazarlos. Pero ahora, vamos a profundizar en algo crucial. ¿Cuáles son los efectos psicológicos y sociales de tener un bebé reborn? ¿Y cómo pueden impactar, tanto de forma positiva como con sus desafíos, la vida de quienes los poseen y la de su familia? Prepárense, porque el impacto es más profundo de lo que imaginamos. ¿Sabían que algo tan simple como cuidar de un bebé reborn puede liberar hormonas de la felicidad e incluso disminuir la ansiedad? Parece irreal, pero la ciencia lo explica. Comencemos por los beneficios terapéuticos increíbles. El acto de cuidar de un bebé reborn, aunque no sea un ser vivo, estimula en nosotros una respuesta de cariño innata. Al acunarlo, vestirlo e incluso hablarle, nuestro cuerpo puede liberar oxitocina, la famosa hormona del amor y del vínculo. Esta liberación natural contribuye a la reducción del estrés y la ansiedad. Piensen en cómo un abrazo fuerte o un momento de ternura puede calmar el alma. Con los reborns, esta sensación de bienestar y propósito a menudo se replica, ofreciendo un alivio en días de tensión. ¿Y qué ocurre cuando esta interacción va más allá del individuo y se conecta con el mundo exterior? Para muchos, especialmente para aquellos que se sienten más aislados, los bebés reborn pueden ser un punto de conexión y pertenencia. Imaginen la historia de Doña Carmela, de 70 años, del interior de Paraguay. Después de que su esposo falleció, se sentía muy sola. Un día, su hija le regaló una reborn. Cuidar de esta nieta la sacó del aislamiento. Comenzó a llevarla a pasear y la gente en la plaza, curiosa, se acercaba a conversar. Doña Carmela no solo encontró un propósito para sus días, sino que también redescubrió la alegría de interactuar, de compartir sonrisas e historias. La reborn se convirtió en un puente para nuevas amistades y para una sensación renovada de estar viva y comprometida. Es como regar una planta, pero, en lugar de que la planta crezca, es nuestra propia capacidad de amar y de conectarnos la que se expande. Sin embargo, como en toda experiencia humana, existen desafíos y malentendidos. El más común es la confusión con la realidad. Aunque el realismo sea el objetivo, es fundamental que la persona que posee el reborn y su familia mantengan la claridad de que se trata de una muñeca. La filosofía del como si nos ayuda aquí. Actuamos como si fuera un bebé real para disfrutar de sus beneficios emocionales, pero nuestra conciencia sabe que no lo es. El problema surge cuando esa línea se vuelve borrosa y la distinción entre la simulación y la realidad se pierde. Pero, ¿y qué piensa la sociedad de esto? ¿Cómo lidiar con el estigma y el juicio? Otro punto es el estigma social. Lamentablemente, la incomprensión aún es grande. Muchas personas reaccionan con extrañeza, juicio o incluso desdén cuando ven a alguien con un bebé reborn. Esta falta de información puede generar situaciones embarazosas o dolorosas. Para la familia,
esto puede ser un desafío. ¿Cómo apoyar a un ser querido sin sentirse expuesto o incomprendido por la comunidad? Es un ejercicio de paciencia, educación y mucha empatía. ¿Alguna vez han presenciado alguna reacción curiosa o de juicio en relación con un bebé reborn? Compartan su experiencia en los comentarios. En el contexto familiar, la comunicación abierta y el respeto son cruciales. La llegada de un reborn puede generar dudas o incluso tensiones si no hay diálogo. Es importante que los miembros de la familia entiendan las razones y los beneficios que el reborn aporta al ser querido. Por ejemplo, si la madre está usando un reborn para lidiar con el luto, la familia puede educarse sobre el proceso del duelo y cómo el reborn sirve como una herramienta de consuelo. La falta de comprensión puede llevar a comentarios irrespetuosos o a la falta de apoyo, lo que solo empeora la situación. Al final, el impacto del bebé reborn en la vida de una persona y de su familia es un reflejo de nuestras propias necesidades emocionales y de nuestra capacidad para encontrar consuelo y significado en diversas formas. Cuando hay comprensión y apoyo, el reborn puede ser un catalizador para el bienestar y la reconexión. Bebés reborn y terapias. Aplicaciones prácticas. Exploramos la realidad de los bebés reborn y el profundo impacto que pueden tener en nuestras vidas. Pero, ¿y si les dijera que estos muñecos hiperrealistas, así como la interacción con mascotas, están siendo usados como herramientas valiosas en terapias reales? Parece increíble, ¿verdad? Sin embargo, las aplicaciones prácticas de los bebés reborn en el campo de la salud mental y el bienestar son cada vez más reconocidas, haciéndose eco de muchos de los beneficios que ya conocemos de la compañía animal. ¿Han pensado que el acto de cuidar un reborn, o incluso una mascota, puede liberar hormonas de la felicidad y ayudar a sanar el corazón? Una de las aplicaciones más significativas es en la terapia del duelo. Para personas que han sufrido la pérdida de un hijo, ya sea durante la gestación, en el parto o en la primera infancia, el dolor puede ser paralizante. En estos casos, psicólogos y terapeutas pueden sugerir la interacción con un bebé reborn como parte del proceso de cicatrización. El reborn no sustituye al bebé perdido, pero ofrece una vía para expresar el amor, el cuidado y el afecto que no pudieron ser entregados. Es como si el acto de sostener, acunar y cuidar al reborn permitiera que el duelo se procesara de una forma más concreta, ayudando a aliviar el dolor y a encontrar un camino hacia la aceptación. De la misma forma, muchos en duelo encuentran un inmenso consuelo en una mascota que ofrece amor incondicional y una razón para seguir adelante. Pero los reborns y los animales no solo son útiles para quienes enfrentan pérdidas recientes, también brindan consuelo en otra etapa de la vida. Piensen en nuestros adultos mayores. En muchos hogares de retiro y centros de día, los bebés reborn se utilizan en terapia ocupacional, especialmente con pacientes que sufren demencia, Alzheimer u otras condiciones que afectan la memoria y la cognición. La interacción con el reborn puede estimular la memoria afectiva, trayendo a la luz recuerdos de cuando cuidaban a sus propios hijos o nietos. El acto de acunar, vestir y dar cariño al reborn proporciona un sentido de propósito, reduce la agitación, la ansiedad e incluso la depresión. Es emocionante ver cómo el rostro de un adulto mayor se ilumina al sostener a uno de estos bebés, reviviendo momentos de ternura y conexión. Y aquí entra una analogía poderosa. De forma muy similar, la terapia asistida por animales, con perros y gatos, por ejemplo, tiene resultados comprobados. El simple acto de acariciar un animal o de interactuar con él estimula las funciones cognitivas y motoras, además de reducir el estrés y la sensación de soledad. Tanto el reborn como la mascota ofrecen esa conexión vital, un ser a quien dedicar cariño y de quien recibir una respuesta, aunque en el caso del reborn sea una respuesta proyectada. Es como sintonizar una radio en una estación antigua que nos trae canciones que amamos. El reborn o un animal sintoniza recuerdos y sentimientos afectivos que traen alegría y propósito. Además,
Los bebés reborn también encuentran su lugar como apoyo en casos de ansiedad y depresión. La rutina de cuidado con el reborn puede servir como un foco, una distracción positiva para pensamientos negativos. La necesidad de atención y el afecto despertado por la muñeca pueden ser un detonante para la liberación de endorfinas y oxitocina, promoviendo una sensación de bienestar y disminuyendo los síntomas de estas condiciones. Para algunas personas, el reborn se convierte en un compañero silencioso que ofrece consuelo y la sensación de no estar solo, así como una mascota ofrece su compañía leal y su amor incondicional. ¿Alguna vez imaginaron que tanto un muñeco como un animal podrían tener un papel tan importante en el bienestar emocional? Compartan su sorpresa o experiencia en los comentarios. Es importante recalcar que el uso de bebés reborn y la terapia asistida por animales son complementos y no sustitutos del acompañamiento profesional. Si usted o alguien que conoce está pasando por dificultades emocionales, la búsqueda de un psicólogo o terapeuta es siempre el camino más recomendado. Sin embargo, tanto el reborn como la compañía de un animal pueden ser herramientas poderosas para auxiliar en este proceso, ofreciendo un soporte tangible y emocional. La familia, al entender estas aplicaciones, puede alentar y apoyar la utilización del reborn o la interacción con un animal como parte de un plan de bienestar, discerniendo entre un escape saludable y un comportamiento que pueda necesitar intervención. El límite entre realidad y simulación. Una discusión filosófica. Hasta ahora, hemos visto el increíble arte de los bebés reborn, las profundas razones que llevan a las personas a tenerlos y cómo se utilizan incluso en terapias. Pero todo esto nos lleva a una cuestión más amplia y fascinante, casi como una trampa para nuestra mente. ¿Dónde termina la realidad y dónde comienza la simulación cuando miramos un bebé reborn? Esta es una discusión que va más allá de la muñeca y nos invita a pensar sobre la propia naturaleza de nuestra percepción. ¿Alguna vez se han detenido a pensar que, quizás, lo que vemos no siempre es la realidad completa? ¿Que lo que creemos real puede ser una sombra de algo más grande? Viajemos un poco en la historia de la filosofía. Hace miles de años, el gran filósofo griego Platón nos invitó a imaginar una alegoría de la caverna. Él describió prisioneros que vivían encadenados y veían solo las sombras de objetos proyectadas en la pared, confundiendo esas sombras con la propia realidad. Para ellos, las sombras eran lo real. El bebé reborn, de cierta forma, es como una sombra perfecta, una copia tan impresionante que nos hace cuestionar: ¿estoy viendo el original o una representación magistral? Desafía nuestra percepción, nos fuerza a pensar sobre qué es una copia y qué es el original. Esta discusión filosófica nos ayuda a entender que nuestra percepción de la realidad está moldeada por lo que vemos y experimentamos. Con el bebé reborn, estamos ante una simulación tan perfecta que casi engaña nuestros sentidos más básicos. Nuestro cerebro, naturalmente programado para reconocer patrones de un bebé, reacciona a él casi como si fuera real. Esa es la belleza y el desafío de un reborn. Nos obliga a confrontar la delgada línea entre lo que está de hecho vivo y lo que es una representación hiperrealista de la vida. ¿Y cómo nos permitimos entonces interactuar con algo que sabemos que no es real, pero que nos causa emociones tan genuinas? Es aquí donde entra un concepto muy interesante de la literatura y el teatro: la suspensión de la incredulidad. El poeta Samuel Taylor Coleridge describió esto como el acto de, voluntariamente, dejar de lado nuestro sentido crítico de la realidad para disfrutar de una historia o una obra de arte. Cuando vemos una película de ciencia ficción, por ejemplo, suspendemos la incredulidad y nos permitimos creer por un tiempo que las naves espaciales vuelan y que los robots pueden tener sentimientos. Con el bebé reborn, esta suspensión de la incredulidad ocurre de una forma más íntima. Sabemos que es una muñeca, pero nos permitimos actuar como si fuera un bebé de verdad para sentir el consuelo, la alegría, la ternura que nos proporciona. No es una negación de la realidad,
sino una elección consciente de interactuar con una representación para un beneficio emocional. ¿Alguna vez se han sorprendido suspendiendo la incredulidad en alguna situación de la vida real para disfrutar algo más a fondo? Compartan su experiencia. Para la familia, esta discusión filosófica puede ser liberadora. Entender que el bebé reborn no es un intento de engañarse a sí mismo o a los demás, sino una forma sofisticada de lidiar con emociones y necesidades humanas, puede traer mucha comprensión. Se trata de reconocer la conciencia detrás de la interacción. Saber que es una representación, pero permitir que cumpla un propósito genuino. Es una invitación a mirar más allá de lo obvio y apreciar la complejidad de la mente y el corazón humanos. Cuidado y respeto. Manejando al bebé reborn en la familia. Hemos llegado a un punto crucial de nuestra conversación sobre los bebés reborn. ¿Cómo garantizar que su presencia sea fuente de alegría y consuelo, y no de fricción o incomprensión en el ambiente familiar? La clave para una convivencia armoniosa reside en el cuidado y el respeto mutuo. ¿Han pensado que la forma en que manejamos algo que no entendemos puede fortalecer o debilitar los lazos familiares? El primer y más importante paso es el diálogo abierto. Si un miembro de la familia decide tener un bebé reborn, es fundamental que haya conversaciones honestas y transparentes sobre el porqué. ¿Cuál es la necesidad detrás de esta elección? ¿Es duelo, compañía, una forma de expresión artística? Al compartir las motivaciones, la persona permite que los demás miembros de la familia comprendan la profundidad del significado. Las familias que conversan abiertamente sobre sus sentimientos y elecciones construyen puentes, no muros. Es como un jardín. Si cada uno planta lo que quiere sin conversar, puede haber plantas que no se lleven bien. Pero con diálogo, el jardín florece en armonía, con cada uno entendiendo el espacio y la importancia del otro. En algunos casos, puede ser útil e incluso necesario el establecimiento de límites. Esto no significa prohibir o disminuir la importancia del reborn para quien lo posee, sino encontrar un equilibrio. Por ejemplo, si la presencia del reborn en determinados ambientes familiares o sociales causa una incomodidad excesiva a otros miembros, se puede conversar sobre en qué momentos o lugares estará presente. El objetivo no es censurar, sino garantizar que la convivencia con el reborn no obstaculice la vida familiar, las interacciones sociales o cause un bochorno innecesario para los involucrados. El respeto a la individualidad debe coexistir con el respeto al colectivo. Pero, ¿y si el diálogo no es suficiente? ¿Y si la incomprensión o el juicio persisten? Aquí, la palabra respeto cobra aún más peso. Es crucial que cada miembro de la familia se esfuerce por respetar las elecciones del otro, aunque no las comprendan totalmente. Evitar juicios precipitados, sarcasmo o comentarios despectivos es esencial. Recuerden que, para la persona que posee el reborn, este puede estar llenando una necesidad emocional muy real y profunda. El apoyo familiar, aunque sea solo no criticar, ya es un gran paso. Piensen en lo difícil que sería para ustedes tener una pasión o una forma de lidiar con el dolor que fuera constantemente ridiculizada por quienes aman. El acogimiento es un bálsamo. La educación también desempeña un papel fundamental. Si usted, como miembro de la familia, no entiende el porqué de que alguien tenga un bebé reborn, este video es un excelente comienzo. Buscar información, conversar con quienes los tienen, o incluso con profesionales, psicólogos o terapeutas que entienden el tema, puede abrir su mente y su corazón. Cuanto más informados estemos, menos espacio habrá para el prejuicio y la ignorancia. Por último, y este es un punto muy importante, si la interacción con el bebé reborn para el miembro de la familia se vuelve algo obsesivo o perjudicial, generando aislamiento social, negligencia de otras responsabilidades o incapacidad de distinguir la realidad, es crucial buscar apoyo profesional. En esos casos, un terapeuta puede ayudar a la persona a encontrar un equilibrio saludable y a procesar las emociones subyacentes de una forma más adaptativa.
El amor familiar también significa reconocer cuándo es hora de buscar ayuda externa para garantizar el bienestar de todos. ¿Cómo maneja su familia las diferencias? Compartan sus consejos para una convivencia más armoniosa. Manejar la presencia de un bebé reborn en la familia es un ejercicio de empatía, comunicación y amor. Al abrazar estas prácticas, fortalecemos nuestros lazos y creamos un ambiente más acogedor para todos. Hemos llegado al final de nuestro viaje por el fascinante universo de los bebés reborn. Iniciamos con la pregunta: ¿es un bebé de verdad? Y, a lo largo del camino, desvelamos mucho más que la simple respuesta. Recorrimos el increíble arte detrás de su creación, nos sumergimos en las profundas motivaciones que llevan a las personas a tenerlos. Desde el duelo y el síndrome del nido vacío hasta la preparación para la parentalidad y el puro aprecio artístico. Exploramos los impactos psicológicos y sociales, percibiendo cómo estos bebés pueden ser fuentes de alivio de la ansiedad, de conexión social y de un renovado sentido de propósito. Vimos cómo se utilizan incluso en terapias, ofreciendo consuelo y ayuda en el duelo y en el cuidado de adultos mayores, junto a los beneficios ya conocidos de la compañía animal. Y claro, hicimos una parada en la filosofía, cuestionando los límites entre la realidad y la simulación, y cómo nuestra mente se permite suspender la incredulidad para encontrar significado y emoción. Pero, ¿cuál es la gran lección que sacamos de todo esto? La gran lección es que el bebé reborn, aunque sea una muñeca, es mucho más que eso. Es un espejo de necesidades humanas profundas y universales. La necesidad de conexión, de cuidado, de superar la pérdida, de expresar afecto. Nos enseñan sobre la capacidad de nuestra mente para encontrar consuelo y alegría en formas inesperadas, y sobre nuestra resiliencia emocional. Es como un bálsamo para el alma, que puede tener diversas formas, y los reborns son una de ellas, mostrando que el amor y el cuidado pueden encontrar un camino, incluso en situaciones difíciles. La historia de Paula, de Doña Carmela y de tantas otras personas nos muestra que lo que para algunos puede parecer peculiar para otros es un refugio, un puente para la sanación o simplemente una forma de vivir la pasión por el arte. Que este video sirva para desmitificar el tema y nos invite a mirar al otro con más empatía, comprensión y respeto. El amor y la aceptación son las monedas más valiosas en cualquier familia. ¿Te sorprendieron las múltiples facetas de los bebés reborn? ¿Qué tal si ahora exploras un tema que muestra la dificultad que tienen los padres para pedir disculpas a sus hijos? Accede al video sugerido, pero antes deja tu like. Si este viaje te hizo pensar diferente, comparte con quien necesite entender más sobre el tema e inscríbete en el canal para que sigamos desvelando juntos los misterios de la mente humana y de nuestras relaciones. Muchas gracias por acompañarme en esta profunda reflexión. Hasta la próxima.